Si tú eres un trader al que le cuesta gestionar los días, semanas o meses malos y crees que por haber tenido una racha perdedora tienes que cambiar tu estrategia porque no sirve, créeme que este video te va a servir. Y la realidad es que no importa qué tan rentable sea tu estrategia, va a tener días, semanas y meses perdedores. Eso te lo aseguro. Hola traders, ¿cómo están? La verdad es que yo estoy muy emocionado de hacer este video que ya quería hacer hace un tiempo. Como les he contado en mis videos anteriores, y si no los han visto, les invito a que los vean, ya que yo hablo pues de las operaciones que he tomado en las últimas semanas, que han sido semanas buenas, semanas en donde hemos tenido ganancias, pero en esos videos yo les he dicho que no importa el resultado que yo tenga con mis operaciones, trato de que mi toma de decisiones siempre sea consistente. Y a ver, soy humano, obviamente siento bonito cuando gano una operación y siento feo cuando pierdo una, pero trato de que esas emociones, ya sean buenas o malas, no afecten en mi toma de decisiones. Entonces también en mis videos anteriores yo les había dicho que ya quería tener una semana perdedora para mostrarles cómo es todo mi proceso mental, cómo yo, digamos, manejo una racha perdedora o una semana perdedora, para que se den cuenta que es completamente normal. Perder es parte normal y hasta diría que fundamental del trading. Pero pasa mucho que de repente tenemos una semana, un mes perdedor y nos sentimos lo peor, que nuestra estrategia no funciona, que tenemos que cambiarla. Y la verdad es que no. El hecho de que cambies o no una estrategia no basta con una semana buena o un mes bueno o un mes malo. Tienes que tener mucha información a lo largo de diferentes semanas o hasta meses para plantearte cambiar tu estrategia. El hecho de que hayas tenido una semana mala o buena no tiene que ser motivo para que te cuestiones si tienes que cambiar tu estrategia. Y yo creo que es algo que cometemos mucho al principio cuando tenemos un par de trades o de operaciones seguidas perdidas o una semana mala o un mes malo, que la estrategia que tenemos no funciona. Y a ver, a lo mejor sí hay cosas que podemos mejorar, pero no significa que la estrategia sea completamente errónea. Y bueno, quiero comenzar justamente hablando de mi estrategia, cómo yo opero, en qué horarios, cuáles son mis reglas y que todo esto nos sirva para entender cómo yo manejo una semana perdedora y al final voy a mostrarles esas operaciones que me hicieron quedar en negativo esta semana. Entonces vamos a comenzar. Bueno, pues de manera muy sencilla, yo soy un trader scalper, me gusta que mis operaciones vayan por pocos puntos porcentuales y que duren unos pocos minutos, normalmente menos de una hora, mucho menos. Si a lo mejor tu trade o te gusta que tus operaciones duren entre una hora y un día, bueno, eso se llama trader intradía. Vamos a ponerlo por aquí. Si tus operaciones duran entre 1 y 60 minutos, te podrás considerar un scalper. Si tus operaciones duran entre 1 hora y 24 horas, podrás considerarte un trader intradía. Y si tus operaciones duran más de 24 horas, podrías considerarte un swing trader. Yo me considero un trader scalper. Ahora, habiendo dicho esto, es muy importante diferenciar entre ser un trader scalper y operar muchas veces al día. La gente confunde y cree que ser scalper significa que metes 10 operaciones al día. Y la verdad es que el número de operaciones que tú metas no tiene que ver con el estilo de trading o el estilo de trader que seas. Eso es muy importante. Porque, pasando al siguiente punto, a pesar de que yo soy un trader scalper, a mí me gusta tomar idealmente entre 1 y 3 trades a la semana. ¿No? A lo mejor 5 como máximo. Para mí todavía lo podría considerar óptimo. Ya si yo tradeo más de 5 trades a la semana, yo lo considero que estoy sobre operando. Y también tengo semanas en donde no meto operaciones. Para mí no es lo óptimo, pero llega a pasar. Entonces ya hablamos de este punto. Aquí quiero retomar un poco de mi estrategia. Y es que no podría yo decir que la estrategia se la copié exactamente igual a alguien. Creo que eso no pasa como tal, ya que todas las personas vemos el mercado de manera diferente. Todos tenemos diferentes personalidades y se puede ser rentable con diferentes personalidades. Yo creo que lo mejor que puedes hacer al inicio es ver contenido de muchas personas, obviamente tratar de verificar su reputación, su historial, lo más que puedas e ir a lo mejor tomando lo que más te guste, lo que más te haga sentido y lo que más se complemente. Mi lista de mentores, yo siempre he sido muy transparente con ella, la tengo en mi información de mi canal y la pongo en todas las descripciones de mis videos. Entonces en la descripción de este video vas a encontrar el link a los canales de mis mentores. Pero básicamente mis mentores son ICT,
y sus derivados. ¿Y por qué digo esto? Y es porque ICT es el creador de Smart Money, que es como el pilar fundamental de mi estrategia, aunque podría decir que también opero de repente patrones retail como acción del precio o cosas así. La verdad es que, como les digo, en este punto mi estrategia es una combinación de muchas estrategias, pero que podría decir que todas parten de ICT y de Smart Money. Ahora, vamos a cómo yo gestiono las pérdidas, y esto para mí es algo muy importante. Y es que lo primero para que tú puedas gestionar de una mejor manera las pérdidas es que tienes que conocerte a la perfección y cuál es tu personalidad. Y basado en eso vas a crear reglas que te ayuden a mejorar como trader. Y les voy a poner un ejemplo hablando de mi personalidad. Y es que yo soy muy malo gestionando las pérdidas. ¿Por qué? No sé, por mi personalidad o por lo que sea. Hablando obviamente de trading. Yo soy muy malo perdiendo porque de repente quiero recuperar lo ganado, me pongo a sobreoperar y empiezo a ver cosas que no son, empiezo a modificar mis estrategias. Entonces, una de mis reglas para no sobreoperar, hablando digamos de lo mismo, es que no opero en una sesión después de una pérdida. Y a ver, ¿a qué voy con esto? A mí me gusta operar en Nueva York y en Asia. Hablando justamente de mis mentores, yo aprendí de ICT que el mejor horario para operar en Nueva York es de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Hablando de Forex, que es lo que yo opero. Ya después yo operando me di cuenta que a lo mejor todavía hasta las 11 de la mañana puedo encontrar buenas operaciones. Entonces en Nueva York yo opero de 7 a 11 a.m. Todas estas horas que les digo son horario Nueva York, y a menos que yo especifique lo contrario, cualquier hora que yo diga va a ser horario Nueva York, para no confundirnos. Y de MenteFX, que igual el link a su canal lo dejo en la descripción de este video, aprendí que se pueden encontrar buenas operaciones de 7 a 10 de la noche. Entonces, a mí me gusta operar en estas dos sesiones. ¿Qué pasa? Si yo estoy en Nueva York, meto una operación y la pierdo, yo en Nueva York ya no vuelvo a operar hasta Asia, ¿ok? Porque yo sé que voy a empezar a ver cosas que no, entonces lo que hago es que cierro la computadora y me voy a hacer otra cosa. Es muy normal querer recuperar inmediatamente lo perdido, pero créanme que de acuerdo a toda la información que yo he recolectado de registrar todas mis operaciones, es muy difícil que operar inmediatamente después de una pérdida a mí me funcione. Y a lo mejor habrá gente a la que sí le funcione, pero bueno, a mí no. Esta es una muy buena regla. No opero después de una pérdida. Ahora, habiendo dicho esto, yo solamente me gusta operar, o más bien una de mis reglas es operar máximo 2 trades al día. Esto quiere decir que si estoy en Nueva York, meto un trade y lo pierdo, no vuelvo a operar en esa sesión hasta Asia. Si operara solamente en Nueva York, pues no volvería a operar hasta el siguiente día. Pero como me gusta operar estas dos sesiones, pues bueno, me da oportunidad de que si pierdo una operación en Nueva York, puedo volver a operar en Asia. Ya después de haberme ido, despejar la mente, ver en qué me equivoqué en esa operación, registrarla en mi bitácora, ver qué puedo mejorar. Y haberme despejado, ahora sí ya me puedo volver a sentar en las gráficas y buscar otro setup. Esta para mí también es una regla muy importante. Otra también muy importante que igual y no está tan relacionado con esto, pero sí tiene que ver, y ya lo dije, es que registro todas mis operaciones. Y es que el hecho de tener que hacer algo más aparte de solamente presionar, comprar y vender a la hora de tradear, pues hace que sea un filtro más para meter una operación, porque no solamente es darle buy o sell, es darle comprar y después de que se termine el trade, tomar la captura, hacer anotaciones, precio de entrada, precio de salida, a qué hora. Entonces imagínense si yo operara 10 veces al día, registrar todas esas operaciones sería muy difícil y me tomaría mucho tiempo. Entonces también el hecho de que yo las registre todas, pues es como un filtro para solamente meter los mejores setups que yo vea. Y ahora quiero hablar de un punto muy importante del que yo no veo que mucha gente hable. De hecho, yo no lo aprendí de nadie, más bien me di cuenta yo, y podría ser como mi última regla importante que yo creo que les puede servir, y es que no opero y estudio al mismo tiempo. Y tal vez en otro video podría profundizar mucho más sobre esto, pero es básicamente porque yo me di cuenta que si yo me siento a ver las gráficas en tiempo real y a buscar operaciones de acuerdo a mi estrategia, y al mismo tiempo estoy en otro monitor o en otra pantalla estudiando, eso que estoy estudiando influye de manera negativa en lo que yo estoy viendo en tiempo real y hace que modifique mi estrategia con cosas que todavía no he probado lo suficiente como para modificar mi estrategia. Y para mostrarles de manera gráfica a lo que me refiero, vamos a las gráficas igual para descansar un poquito del Word. Vamos a suponer que, por decir algo, yo tengo en mi estrategia que a mí me gusta entrar con un MSR, que ya he hablado de eso aquí en mi grupo de Telegram, que es en donde yo mando todos mis análisis,
que de hecho está por aquí. Aquí yo mando todo lo que voy viendo en tiempo real, mis estrategias y todo al respecto aquí. Igual les dejo el link en la descripción, en donde también hablamos con otros traders, hablamos de lo que ellos van viendo, sus pérdidas, sus ganancias. Entonces la verdad es que es un grupo muy interactivo que yo creo que les puede ayudar a mejorar como traders. Pero bueno, después de esa pausa comercial, vamos a suponer que a mí me gusta entrar después de que el precio me toma una liquidez, hace un rompimiento de estructura y un retroceso para continuar, ¿no? Entonces vamos a suponer que a lo mejor yo aquí tengo un punto de liquidez que el precio me tomó, me rompió la estructura con mucha intención, me hizo un retroceso por debajo del 50% y a mí me gusta entrar así. Y eso es lo que yo he testeado por meses, lo que tengo en mi estrategia apuntado y lo que yo voy buscando. Pero a lo mejor estoy estudiando tipos de entrada y me doy cuenta que 2 veces que estuve yo viendo mientras estudiaba, el precio me tomaba la liquidez y después seguía hacia la dirección que yo buscaba sin hacerme un retroceso y a lo mejor, no sé, por aquí el precio me hacía, no sé, algo así como un doji, que es un tipo de vela, y luego me hacía un engulfing sin hacer retroceso. Y yo me di cuenta que esto era suficiente para comprar en este caso, y a lo mejor me doy cuenta que el precio hace esto 2 veces. Eso a mí me confunde a la hora de operar en el mercado real, y a lo mejor de repente estoy viendo un setup que se da de esta manera que yo estudié y que nada más comprobé 2 veces, pero me influye como para tomar esa operación. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor se empieza a dar, pum, stop loss. ¿Por qué? Porque estoy añadiendo algo a mi estrategia que no he probado lo suficiente como para añadirlo. Y media hora de estudio en donde lo vi 2 veces me influyeron lo suficiente como para tomar una entrada que no he probado. Entonces esto es algo muy importante. Hay que definir bien los momentos del día o de la semana en los que vamos a estudiar y los momentos en donde vamos a ejecutar lo que ya estudiamos. Yo les recomiendo que a lo mejor los fines de semana o en la tarde se pongan a estudiar para que cuando vayan a operar en Nueva York, si es que operan en Nueva York, pues ya lleguen con un plan de acción y en esa sesión se dediquen a ejecutar de manera religiosa lo que ya estudiaron. Pero si nos ponemos a estudiar y operar al mismo tiempo, pues a grandes rasgos nos vamos a confundir. Entonces para mí esta es una regla muy importante, además de operar máximo 2 veces al día, registrar todas mis operaciones, no operar después de una pérdida. Estas 4 reglas para mí son muy importantes para gestionar de mejor manera mis pérdidas. Entonces, con estas reglas, ¿qué podemos concluir? ¿Cómo gestiono yo las pérdidas? Pues si pierdo, simplemente dejo de operar. Registro el trade, lo estudio, pero no estudio al mismo tiempo que opero. Me voy, me distraigo y en la siguiente sesión o en la siguiente semana regreso con una mentalidad fresca después de haber estudiado. ¿De acuerdo? Igual otras reglas importantes que podemos añadir aquí es que después de tener 3 pérdidas seguidas, ya sea en días diferentes, no importa, esa semana dejo de operar. Y a ver, todo esto me sirve para minimizar las pérdidas cuando mentalmente yo sé que no estoy bien. Entonces para mí esa es la mejor manera de gestionar las pérdidas, minimizarlas lo más posible. Si mentalmente no me encuentro bien porque ya perdí varios trades seguidos, lo mejor es alejarte de las gráficas, alejarte. Trading en comparación o a diferencia con otras profesiones es muy diferente, porque en cualquier otra profesión entre más hagas y entre más tú trabajes normalmente es mejor, y en trading no. No necesariamente estar operando más o estar estudiando más o estar en las gráficas más tiempo es mejor, porque empiezas a ver cosas por estarte forzando ahí a encontrar algo y empiezas a ver cosas que no. Entonces en trading, entre menos estés en las gráficas, mucho mejor. Entonces espero que estas reglas y todo esto que yo les he hablado les sirva para poder gestionar mejor las pérdidas y que se den cuenta que perder en trading es completamente normal, es hasta un pilar fundamental, creo que ya lo dije, pero es completamente normal y los va a formar como traders y como personas. Ahora sí, quiero hablar de los 2 trades que tomé esta semana. El primero en euro dólar. Vámonos a la gráfica de 1 minuto. Como siempre yo he dicho, a mí me gusta operar continuaciones. Aquí lo que yo estaba viendo es que el precio en 1 minuto era bajista. Me gustó aquí que me rompió este buy side liquidity. Aquí me hizo como otro movimiento correctivo hacia arriba. Me cerró un imbalance de una temporalidad más alta. Y para mí me había hecho un cambio de estructura aquí. Me había hecho un cambio de estructura justo aquí, un retroceso al 50% para caer. Es lo que yo estaba viendo. En 1 minuto me gustaba mucho este trade, pero normalmente yo me he dado cuenta que cuando cometo errores o cuando pierdo operaciones es porque de repente pierdo el enfoque de las temporalidades más grandes. Y es que, por ejemplo,
Aquí en un minuto se podía ver como un trade potencial, pero si nos vamos por ejemplo a 15, vamos a empezar con el hecho de que el precio aquí había rechazado mi EMA 50. Que para quien no sepa, el precio reacciona muy bien a la EMA 50 en temporalidad de 4 horas. Entonces ya lo he dicho en otros videos, pero yo aquí lo que hago es que tengo una EMA 50 y la tengo configurada para que me dé la información de la temporalidad de 4 horas. Entonces no importa si estoy en 5 minutos, en 15, en 1 hora, siempre me va a salir la EMA de 4 horas, porque el precio reacciona muy bien a eso. Aparte de que venía en una estructura alcista y perdí un poco, digamos, la noción de la temporalidad más grande de su estructura, pero la verdad es que, digamos, uno no sabe hasta qué punto va a dejar de retroceder el precio. O sea, podía seguir antes de estar subiendo, porque yo estaba consciente de que yo aquí estaba operando un retroceso. Pero lo que yo siempre le digo a la gente es que no sabemos en qué momento el precio va a dejar de retroceder. Y a mí no me gusta anticiparme un cambio de estructura, a mí me gusta operar cuando el precio esté en una continuación en un minuto. Entonces eso fue lo que yo vi en este trade. Por ejemplo, si nos vamos a 1 hora, igual aquí el precio rechazó muy bien esta zona, aquí había un fair value gap o un imbalance o una ineficiencia, pero aquí en 1 hora el precio pues es bajista, ¿no? Como tal. Pero si nos vamos a 4 horas, vamos a ver que el precio es alcista. Entonces es una combinación de estructuras que en general a mí no me confunde, pero en este caso no se dio lo que yo estaba esperando, que a lo mejor era un retroceso más profundo. Después de cerrar este Fair Value Gap, me gustó cómo rechazó el precio aquí, aparte de que estábamos aquí en una zona ya premium por arriba del 50%. Si tomamos este último impulso de aquí para acá, yo estaba buscando a lo mejor que el precio, de hecho aquí lo tengo marcado, me cerrara por lo menos este Fair Value Gap de aquí lo podemos ver muy bien, y ya de aquí verse ahora si el precio quería seguir subiendo o continuar bajando. Entonces eso es lo que yo estaba viendo en 15 minutos. En 5 minutos a mí me gustaba mucho la intención del precio aquí. Para mí el precio de unas muy buenas velas bajistas. Y me gustó el rechace, simplemente a lo mejor si nos vamos a un minuto, el precio subió aquí como de manera fuerte, además de que aquí ya me había hecho un cambio de estructura, ¿no? Entonces pues realmente sin darme cuenta, en vez de yo haber estado operando una continuación, que es lo que me gusta, estaba operando un cambio de estructura, estaba operando esto, luego el precio me hizo el cambio de estructura y yo aquí estaba operando otro cambio de estructura. Entonces muchos cambios de estructura. Lo que siempre digo, no sabemos cuándo el precio va a dejar de retroceder o va a dejar de tener un impulso. Por eso a mí no me gusta anticiparme a eso y me gusta operar de acuerdo a la estructura de un minuto. Por ejemplo, aquí en este caso, si tomamos este rango de aquí, acá, que es un rango de 15 minutos, yo creí que el precio iba a dejar de retroceder aquí para caer. Pero no, realmente el precio dejó de retroceder por aquí y aquí fue en donde el precio dio la entrada correcta, pero es imposible saber en dónde el precio va a dejar de retroceder. Por eso yo aquí marqué esta venta, que al final me dio un 1.13, porque pues me tomó liquidez, aquí hubo un rompimiento de estructura, regresó al 50% y empezó a caer. Pero a mí me hubiera gustado entrar, a lo mejor si el precio se desarrollaba más por acá, una toma de liquidez, rompimiento y a lo mejor por aquí. Me hubiera gustado entrar en este caso, pero como yo perdí aquí, lo que hice fue lo que les dije. Cerré la computadora, me fui al gimnasio a hacer ejercicio, a despejarme, regresé, registré esta operación, estudié qué fue en lo que me equivoqué y listo, para adelante. Y estudiar en qué me equivoqué no quiere decir que yo voy a cambiar algo en mi estrategia, simplemente entender que mi estrategia tiene un porcentaje de efectividad. Significa que de cada 10 trades voy a ganar unos y a perder otros. Este fue uno que me tocó perder. Ninguna estrategia tiene 100% de porcentaje de efectividad y no tiene caso que si yo pierdo una operación ya me esté replanteando cambiar mi estrategia por completo. Entonces este fue el trade que perdí, que me ponía menos un 1R. Como yo opero con 0.5%, pues aquí yo iba con menos 0.5% porque fue el primer trade que había tomado esta semana. Y para terminar, este segundo trade, que lo que son las cosas. Aquí yo creo que se ve mucho más claro lo que les digo. Yo estaba viendo esta continuación en un minuto, el precio me tomó liquidez, rompió
regresó, en este caso no regresó al 50%, pero me cerró esta ineficiencia de aquí. Normalmente yo me he dado cuenta que cuando el precio rompe con mucha fuerza y el rango en el que yo tendría que poner mi 50% para que el precio regrese, o sea, yo tendría que poner un Fibonacci para marcar el 50% de aquí a acá, yo me he dado cuenta que cuando el precio hace movimientos tan agresivos así, es muy difícil que el precio regrese al 50%. Por eso yo aquí, y miren, se los voy a mostrar para que vean que no es mentira. Aquí yo tengo el trade que les mostré que perdí, lo mandé aquí al grupo en tiempo real, tal cual yo les puse, veo posibles ventas, metí este trade y me tocó stop loss. Recuerden que perder es parte del trading y que aquí hablamos de trading realista y no perfecto. Lo que les decía, cerré la computadora y les dije, nos vemos en Asia, porque este fue un trade que tomé en Nueva York. Y el trade de dólar CAD lo mandé aquí. Miren. Se ven muy bien las ventas en dólar CAD, esperando una confirmación MSR. Y aquí lo vieron primero. Vean, mi entrada de este trade. Y luego puse lo que les digo, break even. Porque el precio me sacó aquí en break even. Cuando el precio ya está tan cerca de mi take profit, a mí me gusta poner break even, pero el precio siguió rechazando este nivel de aquí y cayó. Y después de este trade, que aquí lo puse, el precio llegó a mi target después de sacarme en break even. Así es esto, vamos a lo que sigue. Intenté buscar más setups, pero la realidad es que no encontraba nada. Veía setups por ahí que se daban, pero que no metía. Por ejemplo, esta venta en dólar yen no la metí porque la vi en Nueva York y a mí me gusta operar el dólar yen en Asia. Solamente por eso, porque si no, hizo todas mis confirmaciones. Me hizo una toma de liquidez, me hizo un rompimiento fuerte aquí con esta vela. No regresó al 50%, pero me cerró un fair value gap y cayó. Este fue de un 1.2. Pero por eso que les digo, no metí esta operación porque me gusta seguir mis reglas muy religiosamente, es lo que les digo. Y aquí les puse, me gusta ser muy estricto con mis reglas. Y al final, ¿qué les puse? Con esto ya termino mi semana, menos 1 RRR, menos 0.5%. Ya les mostré mi trade de euro dólar y de dólar canadiense. Y bueno, con esto terminamos con este video. Antes de que se vayan, quiero decirles algo muy importante. Y es que yo sé que estos últimos videos han sido como de recaps de mis operaciones, tratando de decirles mis confirmaciones, las cosas que a mí me funcionan para ser un trader consistente en cuanto a la toma de decisiones, por lo menos. Pero la verdad es que la gente me ha ido pidiendo un poco más estructurado todo este tema. Entonces, espero que a partir del próximo video voy a estar subiendo una serie de videos, digamos, consecutivos, en donde voy a ir desde lo más básico, que es estructura, hasta construyendo tu plan de trading para ser un trader rentable. Voy a crear esta serie de videos completamente gratis en mi canal de YouTube, en donde al final de toda esta serie, pues la idea es que ya entiendan a la perfección todo esto que les estoy yo mostrando en las gráficas. Porque la realidad es que ninguno de los videos que he subido yo hasta ahora, pues he explicado de manera detallada cómo opero. Más o menos les doy mi confirmación y si yo veo la estructura bajista o alcista, pero no soy tan detallado. Entonces la idea es que al finalizar esa serie de videos, ustedes ya puedan entender exactamente cómo opero. Y les repito, entonces consideren suscribirse si les gusta el contenido, si les hace sentido, si creen que les puede ayudar. Suscríbanse al canal para que puedan ver esa serie de videos de la que les estoy hablando. Sin más por el momento, nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.